Esto es Las Voces que Suman, un podcast para contribuir a la productividad de nuestros clientes. Sumatec, una compañía miembro de Grupo Tech, presenta Las Voces que Suman, un podcast para explorar el mundo empresarial actual, un espacio en el que contribuimos a tu productividad. Hola, bienvenidos una vez más a Las Voces que Suman, un espacio de Sumatec, una compañía miembro del Grupo Tech para aportar a la productividad de nuestro país. Soy María Alejandra Rodríguez y hoy continuamos en esta segunda temporada de Las Voces que Suman, en la que queremos mostrar el lado humano de las compañías. Nuestro último episodio fue un bonus sobre la iniciativa Somos Parte de la Solución, en el que les contamos cómo nació y cómo pueden unirse. Aún están a tiempo de ir a escucharlo si no lo han hecho. Hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a Andrés Calderón, gerente general de CFC y Asociados, para hablar sobre el aporte del sector de la construcción al desarrollo de Colombia. Hola Andrés, bienvenido a Las Voces que Suman. Hola María Alejandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Yo quisiera que nos cuentes un poquito quién es Andrés Calderón. Bueno, pues mira, yo nací en Manizales, estudié pues el colegio aquí en Manizales, luego me fui a Bogotá a hacer mi carrera y estudié ingeniería civil en la Universidad Javeriana. Me quedé trabajando allá en Bogotá unos años, allá aproveché y también hice una especialización en finanzas y luego hice una maestría en administración fuera del país, en Inglaterra. Y cuando regresé, que ya había estado pues en Bogotá y había estado manejando la sucursal de CFC en Bogotá y abriendo pues expandiendo digamos nuestro trabajo en esa ciudad, cuando regresé de hacer mi maestría me volví a Manizales y asumí la gerencia general de CFC. Eso fue en el año 2014 y bueno, me gusta el emprendimiento y esta labor digamos de construir pues es muy bonita porque con ello contribuimos a generar los hogares y los espacios donde las familias colombianas pues cumplen sus sueños. Andrés, ¿cuál es la historia de CFC y Asociados? Mira, CFC tiene una historia muy bonita porque CFC la fundó mi padre y otros dos socios, mi padre Felipe Calderón y otros dos ingenieros, Juan Bernardo Villegas y Albeiro Montoya. Ellos trabajaban juntos en otra empresa que tenía mi padre antes, que era una empresa de construcción también, y en plena crisis de final de los 90, que fue una crisis muy fuerte económica en Colombia, sobre todo también una crisis hipotecaria y una crisis del negocio de la construcción muy fuerte, ellos tres decidieron fundar una compañía, ACFC, y la fundaron en el año 98. Después de esta crisis tocó arrancar de ceros y digamos que hay una historia muy bonita porque arrancan de ceros y el primer contrato que les dan es poner un piso en un local. Imagínate, después de haber hecho edificios emblemáticos de la ciudad y que el primer contrato que tengan fue poner un piso en un local, y eso digamos que los llenó de satisfacción. Y así arrancó CFC. Luego hacia el año 2001 más o menos, 2000, 2001, que ya empezaba un poco a recuperarse el tema de la construcción, pues la vocación y el conocimiento era hacer proyectos inmobiliarios de vivienda. Y así nació CFC y se empezaron a hacer proyectos de vivienda y bueno, arrancamos en Manizales, seguimos en Pereira, nos abrimos a todo el eje cafetero, luego nos expandimos a Cali, luego también nos expandimos a Bogotá. Esa expansión la hicimos, digamos, desde la oficina, desde la sucursal en Bogotá, y ese fue el trabajo que yo tuve durante mucho tiempo, digamos, desde que me gradué de la universidad en el 2005. Y bueno, empezamos a llevar el conocimiento y la ingeniería caldense a muchas otras partes del país y consolidamos pues una compañía muy bonita que ha dado empleo a muchas familias, a muchas personas, y que también pues ha generado espacios en los que las familias pues han podido desarrollar sus sueños, que son las viviendas, y no solo las viviendas sino el entorno urbano en el que desarrollamos, los salones comunales, los juegos, las piscinas. Ya nos contaste entonces un poquito sobre la historia y ahora quisiera que pasáramos como a la actualidad. ¿Ha habido un aumento en la demanda de casas y apartamentos en las ciudades intermedias en donde ustedes desarrollan proyectos, o cómo se ha acoplado CFC a estas dinámicas? Cuando inició, digamos, la recuperación, arrancó primero en las ciudades grandes, como es natural, porque, pues digamos que las ciudades grandes tienen unas economías que jalonan un poco más el empleo y pues la vivienda depende fundamentalmente de que haya empleo, ¿cierto? Que haya familias en una ciudad depende de que haya empleo en esa ciudad y oportunidades. Luego el crecimiento del país ya digamos hacia el año 2005, 2006, pues empezó a ser más parejo en todas las regiones y hubo muchas oportunidades y efectivamente también las tasas de interés bajaron mucho
Y las familias, pues hubo primero pues una época muy buena económica que generó muchas oportunidades para todos y se conjugó con que las tasas estaban bajas y con que hubo una política pública para apoyar a los colombianos de estratos bajos y estratos medios para que pudieran comprar vivienda, como por ejemplo los subsidios a las tasas de interés en la clase media o los subsidios en especie que hoy todavía existen para la vivienda de interés social. Entonces esto permitió que todas estas ayudas y todo este esfuerzo, digamos, fiscal que hace el gobierno para ayudar a que los colombianos construyamos patrimonio, pues generó que la demanda en las ciudades volviera a surgir y nosotros nos acoplamos a eso, entendimos que esas eran las políticas públicas y que estaban enfocadas la vivienda de interés social y la clase media tuviera vivienda y acoplamos nuestros productos, nuestros procesos y nuestras formas de producir a poder brindar esas soluciones de vivienda en estas ciudades intermedias y también estando en Bogotá y en otras ciudades grandes como Cali, como Bogotá. Y pues eso nos ha permitido entender muy bien el mercado regional y también los mercados de las ciudades más grandes y nos ha permitido también llevar los conocimientos que tenemos, digamos, de ingeniería en Caldas, que son muy buenos porque pues tenemos aquí unas condiciones topográficas difíciles y otras como por ejemplo, digamos, en el Valle y en Cundinamarca que son planas, pero tienen otras connotaciones, digamos, en términos de cómo manejar las aguas y bueno, no me quiero poner muy técnico, pero todo ese conocimiento tanto de la idiosincrasia de las diferentes regiones de Colombia como de las condiciones técnicas de cada región, pues nos permite tener unas ventajas competitivas importantes y ser capaces de formular proyectos en diferentes ciudades del país y proyectos que sean técnicamente muy robustos, pero también que consulten muy bien la forma como las familias viven y la idiosincrasia de cada región, pues para que de verdad sea un producto que proporcione calidad de vida y valorización para las familias que nos compran. Ahora toquemos el tema que cambió todos los procesos productivos en la industria mundial, la pandemia por el COVID-19. ¿Cuáles estrategias desarrolló CFC para disminuir el golpe por la pandemia y para garantizar el cumplimiento de entregas con los clientes? Hemos sido unos convencidos y pues hacia eso he orientado un poco la empresa a pensar en la digitalización. La construcción en sí misma pues es un proceso absolutamente físico pues, y en las obras donde se hace todo el proceso digamos de construcción, pero todo el proceso de comercialización y tal pues tiene muchas oportunidades de mejora en la digitalización, tanto para conocer los proyectos y venderlos, como también para hacer toda la documentación que se requiere para poder llegar a adquirirla y tener toda la escritura a nombre propio, ¿cierto? Entonces, desde hace un tiempo nosotros hemos venido invirtiendo recursos e invirtiendo también en aprendizajes para poder modificar nuestros procesos de venta. Entonces, por ejemplo, habíamos empezado a utilizar herramientas como el inbound marketing para poder tener una clara trazabilidad de cómo es el proceso de adopción de una vivienda de un cliente y tener eso trazado y poder tener unos indicadores buenos de seguimiento y de cierre de las ventas y entender cómo la gente interactúa con nuestro servicio, nuestro producto. Y eso pues en la pandemia, por ejemplo, probó ser fundamental porque ya estábamos, digamos, preparados para que no tuvieran que ir los clientes a nuestra sala de ventas, sino que a través de la digitalidad, o sea, de las redes sociales, de los buscadores, bueno, de las diferentes herramientas que nos proporciona el mundo digital, poder atender a los clientes y eso implicó también cambiar pues el modelo de venta en eso que te estoy contando, como los procesos, digamos, de prospección y cierre y también los procesos, digamos, de exposición de los proyectos, que típicamente pues es una sala de ventas y un apartamento modelo. Entonces hicimos unos cambios en nuestras páginas web, en nuestros landing pages, en nuestras redes sociales, para poder tener salas de negocios virtuales en donde, por ejemplo, uno puede hacer recorridos 360 de los proyectos, puede inclusive ver, asomarse a la ventana y nosotros hemos tomado previamente fotos con drones de la vista en la altura precisa que va a tener cada piso. Entonces es como a través de la digitalidad tener un proceso de venta mucho más interactivo que apoye la venta de nuestros asesores comerciales y también implementamos, y ya lo teníamos pues también como herramientas de trabajo colaborativo en línea como Teams o como Hangouts o como toda la suite de Microsoft o de Google. También hicimos unos desarrollos para que los procesos
de comercialización que requiere pues para la compra de una vivienda pues mucha documentación, lo pudiéramos hacer absolutamente digital, y entonces nos metimos en todo este tema de la nube con la nube de Microsoft y en Azure, y a través de ello hicimos automatización de procesos y para que toda la documentación y la validación quede y sea válido los documentos tanto para el cliente como para nosotros. Y entonces pues en eso, que ya veníamos trabajando en eso, avanzamos muchísimo durante la pandemia. Eso lo pudimos hacer mientras estuvimos en cuarentena. Lo que sí fue muy duro y no hubo nada que hacer pues fue las obras, que las tuvimos absolutamente cerradas durante todo el tiempo que duró la cuarentena, y en las cuarentenas adicionales que han habido en diferentes ciudades pues también hemos tenido las obras paradas en ese momento, y eso pues fue problemático para nuestros cronogramas de obra, y también pues requirió que muchos colaboradores directos e indirectos pues no pudieran estar trabajando, lo cual nos implicó hacer bastantes esfuerzos, digamos, a todos como empresa para ver cómo seguíamos manteniendo el empleo de la gran mayoría de ellos y el ingreso de la gran mayoría de ellos, pues porque era una situación, digamos, muy difícil para todos y queríamos ser parte de la solución y no del problema. Y logramos pues mantener el empleo, y logramos que cuando ya pudimos reiniciar las obras después de las cuarentenas, retomamos labores, la gente con un juicio absoluto de los protocolos de bioseguridad. De hecho, pues la incidencia de COVID en nuestras obras ha sido muy baja, muy baja, y hemos podido comprobar que los casos que se han presentado todos provienen, digamos, del hogar pero no en el sitio de trabajo, porque la gente se cuida mucho en el sitio de trabajo. Y bueno, eso fue como lo hemos hecho y como lo hemos venido haciendo, y pues definitivamente la política pública del gobierno y del Estado está muy enfocado a que los colombianos tengamos vivienda, y eso pues hemos contado con esa ventaja y hemos tenido pues proyectos y productos para ofrecerle a las familias para que puedan aprovechar esos subsidios y esos beneficios que trae el gobierno para hacerse una vivienda. Suscríbete a nuestro canal desde la plataforma que nos estés escuchando, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o YouTube, para que siempre estés al tanto de las novedades de las voces que suman. En Sumatec, una compañía miembro de Grupo Tech, le ponemos el corazón a cada detalle. Otro tema, Andrés, que ha cobrado sentido y valor en los últimos tiempos, la responsabilidad con el medio ambiente. ¿Cómo han mejorado los procesos dentro de CFC y en general en el sector de la construcción en Colombia para disminuir el impacto en el medio ambiente? Nosotros hacemos unas planeaciones estratégicas, más o menos cada 5 o 6 años hacemos un plan estratégico para la compañía. Desde el plan estratégico que hicimos en el año 2009 más o menos, no, inclusive desde el 2007, involucramos el tema de la sostenibilidad en nuestro plan estratégico. Y eso lo que vimos era cómo hacer nuestros proyectos y nuestros procesos, pues por supuesto más amistosos con el medio ambiente, pero también involucrando pues las 3 temas fundamentales de la sostenibilidad, que es lo económico, lo social y lo ambiental. Y dentro de eso pues empezamos con lo ambiental, por supuesto, muy fuerte. Incluso tuvimos funcionarios nuestros estudiando energías alternativas y arquitectura bioclimática, estuvieron estudiando, y hicimos un convenio con el SENA, en el cual unos funcionarios nuestros, un arquitecto y un ingeniero, se fueron a estudiar, el uno a España y el otro a Alemania. Nosotros seguíamos contribuyéndoles con su salario y el SENA les pagó la educación. Y el compromiso era que cuando ellos llegaran hicieran la multiplicación de esos conocimientos en el SENA, con estudiantes del SENA. Lo hicimos así. Y de la mano de estas personas y consultores que hemos tenido y estudio, pues de grupos de estudio que hemos creado al interior de la compañía, construimos un sello verde para nuestros proyectos. Lo hicimos así en principio porque en ese momento todavía no habían sellos ambientales que fueran fáciles de implementar en Colombia. Estaba, por ejemplo, LEED, pero LEED es enfocado mucho a edificaciones no residenciales y era muy difícil cumplir con ciertas cosas para edificaciones no residenciales en Colombia. Entonces hicimos un sello propio que se llama Vivienda Viva, donde involucramos varios aspectos de la sostenibilidad, que son evaluar muy bien cuáles son los recursos naturales renovables y no renovables que tenemos en el sitio de nuestro proyecto. Por ejemplo, el viento, el sol, las aguas, y ahorita te doy varios ejemplos de cómo los hemos utilizado en favor de contribuir al medio ambiente y también en favor de contribuir al bienestar
y a la calidad de vida de las personas, que es una parte fundamental de la sostenibilidad también. Involucramos también temas de recirculaciones de aguas, de generación de energía fotovoltaica, de separación de residuos en la fuente con chuts diferenciadores y espacios dentro de las viviendas y en los chuts para que se pueda diferenciar las basuras. También un tema de bioclimática para disminuir el consumo de energía en las viviendas. Y en ese sentido también hemos estudiado mucho la bioclimática y la iluminación y la orientación frente al sol de nuestras edificaciones para contribuir a un menor consumo de energía, y también en los diseños hidráulicos de nuestros proyectos y en los accesorios que utilizamos. Los accesorios me refiero, por ejemplo, las griferías, los sanitarios, digamos que dispositivos de ahorro de agua. Entonces todo eso lo empezamos a implementar nosotros desde el año 2009 más o menos, con este sello propio que se llama Vivienda Viva. Luego llegó a Colombia de la mano de Camacol EDGE, que es un sello ambiental del Banco Mundial. Luego también nos hicimos parte y nos afiliamos al Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y participamos activamente de la construcción del sello del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, que es el referencial Casa Colombia. Y ya tenemos varios proyectos en Manizales, en Dos Quebradas, en Jamundí, que tienen esos sellos ambientales EDGE y referencial Casa Colombia, que se le otorgan a proyectos que garantizan que hay ahorros en el consumo de la energía y en el consumo del agua y en el aprovechamiento, digamos, más óptimo de los recursos naturales. Entonces, pues esa variable la hemos involucrado muy fuertemente en nuestros proyectos. Se adelantaron entonces ustedes a todas las nuevas dinámicas del mundo implementando, digamos que el frente ambiental de la sostenibilidad. Finalmente yo quisiera que redondemos en 3 ideas el aporte al desarrollo de Colombia de CFC y asociados. El aporte de CFC y asociados es el primero y más importante. Hemos contribuido a la generación de patrimonio de las familias colombianas, haciendo proyectos que se valorizan y viviendas que les proporcionan calidad de vida. El otro aporte fundamental ha sido al empleo y al desarrollo, digamos, humano y profesional de las personas que hemos trabajado en la empresa, porque allí colaboradores indirectos y directos, todos hemos tenido la oportunidad de, a través de CFC y de sus proyectos y del capital que CFC invierte en este país, pues desarrollar nuestras profesiones y pues realizarnos como profesionales y como personas en un medio de trabajo muy agradable. Y la tercera contribución importante ha sido que también hemos contribuido al desarrollo urbano sostenible del país, proponiendo proyectos que se insertan bien planificadamente de una manera muy adecuada a las ciudades en términos de los servicios públicos, en términos de los accesos viales y en términos, digamos, de que la ciudad crezca de una manera formal y ordenada. Yo creería que esos 3 aspectos son los aportes, digamos, más importantes que ha hecho CFC, y cuando me refiero a CFC no es solo la empresa y sus accionistas, sino la empresa y todos sus colaboradores. Es el aporte más importante que a través de la empresa hemos hecho al desarrollo del país. Andrés, gracias por ser una voz que suma y por haber compartido este espacio con nosotros, y también te doy un agradecimiento por sumarte a la solución, por haber unido CFC a nuestra campaña para que juntos todos continuemos aportando soluciones al país. Gracias, María Alejandra. ¿Me permites un comentario final? Claro que sí, adelante. Yo creo que lo he propuesto en los gremios, lo he propuesto al interior de la empresa. Creo que en estos momentos donde necesitamos todos sumar a la solución, yo quiero invitar a mis colegas a que contribuyamos a que dentro de nuestras organizaciones hablemos de la situación actual del país de una manera tranquila, entre todos, no para convencer a nadie de que piense exactamente igual el uno al otro, sino precisamente porque como dentro de las organizaciones nos conocemos, nos estimamos y tenemos confianza y sabemos que hay valor en el otro porque hemos construido cosas juntos a través de trabajar juntos en las empresas, que podamos conversar de las situaciones del país de esa misma manera constructiva y calmar un poco los ánimos y no caer en el juego de los extremistas que nos invitan a destruir el país, porque lo que necesitamos es, como tú dices, sumar y construir entre todos.
Te agradezco muchísimo por ese comentario. En este momento creo que es fundamental que todos aportemos desde la diversidad, ¿cierto? No tenemos que pensar igual, no tenemos que sentir igual, pero sí tenemos que tener todos un objetivo común en el país de construir, ¿cierto? Y de poder sacar adelante nuestro país. Muchas gracias entonces, Andrés, por haber estado con nosotros. Bueno, María Alejandra, gracias a ti por la invitación. Y a ustedes gracias por habernos acompañado en Las Voces que Suman. Sumatec, una compañía siempre confiable. Hasta aquí las voces que suman. En Sumatec, una compañía miembro de Grupo Tech, contribuimos a la productividad de las empresas para el crecimiento económico y social. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. @soysumatec.